Vamos ahora con una herencia mediana. En las herencias medianas, a diferencia de las herencias chicas, ya seguramente tengas más probabilidades de encontrarte con bienes y algunos bienes por ahí no tan cotidianos, llamémosle. O sea, podés tener probablemente por el monto que es alguna propiedad, departamentos, terrenos, casas y demás, pero al mismo tiempo puede que tengas, por ejemplo, acciones de una empresa, puedes heredar acciones de una empresa. Y ahí la pregunta es, ¿qué hago? ¿Lo mantengo? ¿Lo vendo? Y tenés que tomar una decisión respecto a qué hacer con esas acciones o con esas propiedades que tengas. Ahí solamente te doy un consejo al respecto y es asesórate bien antes de tomar una decisión de qué hacer. No es una decisión a la ligera, es en general temas de bastante dinero y no solamente bastante dinero el día de hoy, sino lo que te pueden generar a futuro. Entonces, contrata a un asesor y asesórate lo mejor posible. Nosotros no hacemos eso, o sea, no te estoy metiendo un chivo de lo que nosotros hacemos, realmente te lo digo como consejo. No conozco tampoco ninguna empresa para recomendarte, simplemente busca alguna que por lo menos sea honesta, como siempre hablamos. Con esto en claro, empezamos a armar el portafolio. Ahora ya no pongo el 30% en el fondo de emergencia, voy a poner un 10%, que entendiendo que es una herencia más grande y que probablemente tengas gastos más grandes que los que tiene una persona que tiene una herencia chica, entonces yo destino un 10% para el ejemplo, pero acordate que va a ser de 3 a 6 meses de tus gastos cotidianos. Entonces, ¿qué hacer con este fondo de emergencia? Te diría que a priori lo mismo que vimos en el caso anterior cuando hablábamos de la liquidez. Algún fondo de inversiones money market, algunas letras del tesoro, ya sea argentinas, o si tenés la posibilidad de tener una cuenta en el exterior, entonces puedes utilizar las que llaman T-bills, que son las letras de Estados Unidos, o podés, por ejemplo, hacer staking también. O sea, vos elegí lo que quieras, siempre y cuando sepas que es un capital que probablemente pierda valor en el tiempo. Lo que vas a tratar de hacer es que pierda lo menos posible, asumís que va a perder y no más que eso. Con eso en claro, pasamos ahora sí a una parte un poquito más entretenida, y este es un 30% del capital en renta fija o renta pasiva. Le voy a llamar renta pasiva en vez de llamarle renta fija y te explico el porqué. Renta fija se le llaman a ciertas inversiones que vos tenés por lo menos alguna promesa de que te van a pagar con cierta periodicidad. En cambio, hay otras inversiones que también te pueden llegar a pagar con cierta periodicidad, pero que no necesariamente te lo prometen. Te voy a poner un ejemplo. Viene Estados Unidos y te dice, si vos me prestás hoy $1000, yo de acá a los próximos 10 años te voy a pagar $40 cada año. Llegado el año número 10, te devuelvo los mismos $1000 que me diste. Ese podría ser un ejemplo de estas promesas. Se llaman bonos. Hay bonos obviamente argentinos, chilenos, mexicanos, bonos de prácticamente cualquier país. Por lo tanto, esa es una alternativa de inversión, pero es una promesa de pago. Después hay que ver si esa promesa se cumple o no. En general, la gran mayoría de países lo cumplen. Los bonos son un instrumento, es decir, son una cosa, una forma de inversión de bajo riesgo en la mayoría de países. Argentina no es el caso. Pero ahí tenés entonces una alternativa de promesa de pago. En cambio, después podés tener, por ejemplo, empresas que pagan dividendos, o sea que ganan plata y después esa plata la reparten a todos los accionistas. Esto es algo bastante común en las empresas, pero claro, vos tenés que tener en cuenta ahí que la empresa no tiene 100% de garantías de que te va a pagar. De hecho, ni siquiera tienen la obligación de hacerlo. Por lo tanto, si vos compras acciones de una empresa, no tenés una promesa de que te vayan a pagar. Tenés una probabilidad, que es diferente a una promesa. Habiendo dicho esto, por eso es que digo renta pasiva y no renta fija, porque la renta fija es específicamente esas promesas que te hablaba recién. Por lo cual, si te querés ir por la opción que no es la promesa, es decir, la otra que tiene más riesgo, puede subir y bajar de precio, tiene como más, un poquito más de adrenalina y te puede dar más ganancia también, claramente porque tiene más riesgo, entonces te puedes ir, por ejemplo, por los REITs. Un REIT no es más que una empresa común de toda la vida, como Coca-Cola, como McDonald's, cualquier empresa que vos conozcas, pero con la salvedad que se dedican a... Tiene dos características. La primera es que se dedican específicamente al mercado inmobiliario, o sea, a las propiedades, a las casas, a los hoteles, a ese tipo de cosas. Y segundo, que se dedican también a pagar dividendos, o sea, se dedican, su objetivo, la actividad, la forma en la que ganan plata es a través de los bienes raíces, de los inmuebles que yo te decía recién, y lo que hacen con esa plata es pagar dividendos. Por lo tanto, eso es un REIT. Claramente con una definición muy superficial. Pero lo que vos podés hacer es invertir en un conjunto de REITs, o sea, en un conjunto de empresas que se dediquen a la parte inmobiliaria y que paguen buenos dividendos. Eso lo puedes hacer a través del BNQ. Este es uno de los ETFs que se dedican a REITs y es por ahí el más accesible desde Argentina. Incluso lo puedes comprar de buen bit, como te decía antes. Por lo tanto, invirtiendo en este BNQ, que repito, es uno de infinidad que hay, vos lo que tenés es: primero, inversión inmobiliaria, que es una inversión de relativamente bajo riesgo a nivel mundial. Segundo, tenés una renta pasiva porque reparte dividendos periódicamente. Obviamente no está obligado a hacerlo,
pero lo viene haciendo hace años, entonces es la probabilidad de que eso se mantenga. Y tercero, vos no tenés que administrar una propiedad, tener problemas con los inquilinos o tener problemas de cuando no lo tenés alquilado o ese tipo de cosas que te van a insumir gastos y tiempo, sino que acá literalmente es comprar, pagás a eso automáticamente, es tuyo. O sea, sos propietario de al menos una parte de ese ETF y después te va a ir generando renta pasiva automáticamente. Obviamente con los riesgos pertinentes, pero es una de las alternativas. Si no, la otra es irte por estas promesas que yo te hablaba antes de renta fija que hablábamos, y en el caso de los bonos argentinos, que como digo, tienen su riesgo atrás, pero hoy te están rindiendo un poco más de un 10% en dólares, entre un 10 y un 13 depende del bono. Ahí podríamos hablar, por ejemplo, del AL29. Es un bono que, como su nombre lo indica, vence en el año 2029 y te va a pagar cerca de un 12% si lo compras en la fecha que estoy grabando el video. Igualmente puede variar un poco para cuando vos lo estés viendo, pero no va a variar demasiado, o sea, no vas a ganar mucho más ni mucho menos. Habiendo dicho eso, vamos ahora con otra parte de este portafolio que va a ser la más grande, va a ser el 50% del dinero heredado. Y claramente, como es un capital tan grande, o sea, estamos poniendo la mitad de todo el dinero que vamos a invertir, lo vamos a invertir de forma bastante conservadora, o sea, de bastante bajo riesgo, dentro de lo que caben las inversiones, que por supuesto todas lo tienen. Y acá, ¿qué es lo que haría yo? Me iría por un ETF, en realidad una serie de ETFs, pero empezaría con uno que replique el mejor mercado o al que mejor le ha ido históricamente, que es el mercado estadounidense. Desde 1960 o incluso antes, viene siendo el que más rinde, o no el que más rinde, pero digo, el que mejor relación tiene entre el riesgo y el beneficio que te da. Te rinde un 10%, Argentina en los últimos 2 o 3 años le viene ganando, lo pasa por encima con rendimientos mucho más altos. Pero claro, Argentina en los 5 años posteriores venía cayendo en picada, entonces por eso digo, es el que tiene esa mejor relación entre el riesgo que vas a asumir y la plata que podés llegar a ganar. Por lo tanto, podrías invertir, por ejemplo, en el BTI, que es un ETF que replica el mercado estadounidense en su conjunto. Después, si querés un poco más de riesgo, podrías irte por el QQQ, el Nasdaq 100, otro de los que ya mencionamos en este video, que es un índice estadounidense que invierte en las 100 empresas tecnológicas, no son todas tecnológicas, pero generalmente se transmite de esa manera, las 100 empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos. Tenés empresas como Amazon, Google, Meta, que antes era Facebook, tenés, bueno, las principales, Tesla inclusive está ahí adentro, o sea, las que se dedican a la tecnología, bueno, las más grandes del mundo. Igualmente esa es una de las alternativas. Lo que te diría yo es, si no entendés nada de inversiones y estás completamente desde cero, el S&P 500, son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, es la mejor inversión de la historia, por esto que te decía antes de relación riesgo-beneficio. Así que si no entendés nada y no te la querés complicar mucho y podés esperar con ese capital un plazo de 5 años, entonces me iría por el S&P. A ver, esta inversión vos la podés vender de acá a 5 minutos si querés. El tema es que esa garantía, que en realidad no es una garantía, pero es una probabilidad muy alta de que ganes plata, es a más largo plazo hagas la inversión. Si la haces de hoy a un mes, capaz, digamos que tenés 50-50, 50 de ganar, 50 de perder. Si esperás un año, tenés 80% de probabilidades de ganar. Si esperás 3 años, tenés 90. Si esperás 5, tenés 95 años de probabilidades. O sea, a más tiempo esperes, más probabilidades hay de que ganes plata. Por eso te digo, si podés esperar esa inversión, entonces el S&P casi que no falla. Igualmente, esto como siempre tengo que aclarar, no te lo digo como una recomendación financiera o como una asesoría financiera. Sí doy asesoría y no te cobro nada, tanto en las tarjetitas como en la descripción del video podés ver un video donde te explico qué es lo que te ofrezco completamente gratis y cómo podés hacer para solicitarlo, pero acuérdate, lo que ves en estos videos no es asesoramiento. Y ahora sí nos queda el último 10% del capital, que es ese que yo antes ya te había anticipado, que lo vas a gastar en lo que vos quieras. O sea, no veo mal dejar una plata que uno se dé unos gustos, porque por ahí si te llueve un montón de dinero de golpe, decís, che, yo quiero gastar algo de esto, me quiero hacer un viaje o no sé, cambiar el auto o lo que sea. Entonces por eso digo un 10%, gastalo y eso, o sea, gastalo, date algunos gustos, haz lo que quieras y después el otro 90% ya lo fuimos viendo a lo largo de este segmento.